sexta expresión de Jesús en la cruz del Calvario, basada en el libro de San Juan, capítulo 19, verso 30, donde dice consumado es. Así que nos dimos a la tarea de buscar la definición de consumar, y no es otra cosa sino que realizar completamente una acción o proceso. Repito, es realizar completamente una acción o proceso. Así que Jesús sabía cuál era su misión. Jesús estaba bien claro a lo que él había venido aquí a la tierra. Él estaba consciente de lo que le correspondía hacer. Y llegado el momento, ¿verdad?, dice esta frase, cuando entendió que ya estaba a punto de entregar su espíritu, que ya estaba a punto de morir allí en la cruz del Calvario, de entregar su vida, porque él mismo lo expresó en la palabra. Cuando dice, a mí la vida nadie me la quita, yo la pongo por amor a la humanidad, por amor al necesitado. Y nosotros hemos visto de una manera muy extraordinaria cómo han expresado los que me antecedieron estas primeras expresiones de Jesús en la cruz del Calvario. Así que esas primeras tres expresiones hablan con relación a la naturaleza divina de Jesucristo. Y vemos a Dios a través de su Hijo amado ofreciendo el perdón a la humanidad. Vemos también a Dios a través de su Hijo amado, no solamente ofreciendo el perdón a la humanidad, sino también esperanza. Cuando aquel ladrón en la cruz, ¿verdad?, le dice que se acuerde de él, y la respuesta de Jesús hacia aquella persona. Y esa tercera palabra que nos habla también de amparo. Amén, que nos habla, ¿verdad?, de que hay un Dios que se acuerda de nosotros, de que hay un Dios que conoce la necesidad humana y que tiene la capacidad también de suplir esa necesidad, amén, porque la palabra de Dios también nos dice que Él es capaz de suplir todas nuestras necesidades conforme a sus riquezas en gloria. Así que no solamente estamos viendo a un Jesús que está expresando su naturaleza divina allí en la cruz del Calvario, sino que en las otras dos palabras, ¿verdad?, que le siguen a esas primeras tres, vemos a un Jesús expresando su humanidad en la cruz del Calvario. Así que allí está el Señor expresando una necesidad básica, la necesidad de agua. Y no solamente expresando esa necesidad básica de la necesidad, ¿verdad?, de agua, sino también hablando acerca de lo que se siente estar desamparado, de lo que es vivir un momento doloroso, de lo que es sentir en carne, ¿verdad?, el dolor. Y muy bien lo explicaba el reverendo Álamo. Así que cuando llega ya ese momento cercano a Jesús, entregar su cuerpo, entregar su espíritu, dice que él entiende que ya él ha cumplido cabalmente la acción por la cual él había llegado aquí a la tierra. Jesús estaba completamente consciente de que en él se estaba cumpliendo las profecías bíblicas. Así que no solamente en la vida de Jesús, sino que también en la muerte de Jesús y en su resurrección se está cumpliendo la palabra profética dada por Dios a través, ¿verdad?, de la palabra misma escrita. Así que cuando llega ese momento de Jesús entonces entregar su espíritu, él declara esta palabra de victoria, porque fue una palabra de victoria la que él expresó después de aquel gran momento de dolor, cuando él dice consumado es. En ese momento, cuando Jesús expresa esta palabra, está diciendo que Dios estaba adquiriendo la victoria a través de él, esa victoria del plan de redención para la humanidad. Cuando nosotros analizamos un poquito lo que es la palabra del Señor, y en el año pasado aquellos que estuvieron aquí presentes vieron de la manera tan espléndida como la doctora Díaz, ¿verdad?, explicaba esta palabra consumado es, y de la manera en que ella comenzó a citar una vez tras otra aquellas profecías bíblicas que fueron cumplidas en la vida de Jesucristo. Y hoy sencillamente lo que quiero recordar son unas cositas que son importantes, que considero importantísimas, que cuando nosotros salgamos de este lugar podamos estar conscientes de lo que significó aquella expresión en la cruz del Calvario y de lo que significa para nosotros hoy día. Cuando Jesús está, ¿verdad?, diciendo esta palabra, como te dije, no está declarando otra cosa sino la victoria de Dios con relación al plan de redención para la humanidad. Y una vez que Jesús expresa consumado es, Jesús a través de aquella palabra no está diciendo otra cosa sino a través de mi muerte, a través del derramamiento de mi sangre, la humanidad está recibiendo sanidad. Eso está en el libro de Isaías capítulo 53 verso 5, cuando dice que por su llaga fuimos nosotros
nosotros curados. Al Jesús decir consumado es, Jesús está diciendo ya el hombre recibe salud de su enfermedad, no solamente física, sino también emocional y aún espiritual. Cuando Jesús está diciendo consumado es, no está diciendo otra cosa, sino que el hombre está recibiendo a través del derramamiento de su sangre la redención de su alma, el perdón de sus pecados. Efesios capítulo 1 verso 7 dice: en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecado. Cuando Jesús expresa consumado es, no solamente está diciendo son sanos por mí, reciben la redención a causa de mi muerte, sino que también Jesús está diciendo son justificados por mi muerte. El libro de Romanos capítulo 3 versos 23 al 25 dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Y te decía que yo creo que debe ser muy importante para nuestras vidas, que cuando salgamos de este lugar no sencillamente salgamos con un cuadro mental, ¿verdad?, de lo que Jesús sufrió allí en la cruz del Calvario, que no solamente salgamos, ¿verdad?, gozándonos de las expresiones que Jesús dijo en aquel lugar, sino que podamos salir de este lugar consciente de lo que significó su muerte para nosotros, que cuando salgamos de este lugar no solamente, ¿verdad?, salgamos por ahí diciendo tengo perdón de pecado, tengo esperanza de vida eterna, yo soy amparado en el Señor, y aun cuando tenga necesidades físicas y humanas, la misma palabra de Dios dice que Jesús padeció todo esto para que nosotros encontrásemos en Él un sumo sacerdote que tenga compasión de nuestras vidas, porque sabe de qué se trata el asunto, amén, porque sabe lo que nosotros padecemos, lo que nosotros sufrimos, porque Él lo padeció en carne propia. Sino que cuando salgamos de este lugar, demos gloria a Dios por Jesucristo, porque en Él se consumó todo el plan de Dios para nuestras vidas. Hemos sido sanados por Él, hemos sido redimidos por Él, hemos sido justificados por el Señor. Así que cuando nosotros vamos a aquella escena en la cruz del Calvario, cuando nosotros vemos o hablamos de aquel sufrimiento del protagonista de la cruz del Calvario, no está haciendo otra cosa Dios sino reconciliándonos consigo mismo. La palabra del Señor es bien clara y es bien precisa. Desde el inicio de la humanidad, cuando el deseo de Dios era que el ser humano disfrutase de la salvación, disfrutase de la bendición, de la comunión con Dios, y cuando el ser humano decidió desobedecer a Dios, separar esa comunión que tenía entre, ¿verdad?, Dios y él, desde aquel mismo momento Dios dijo en el capítulo 3 del libro de Génesis que iba a venir, ¿verdad?, a la simiente de la serpiente, diciéndole va a venir, ¿verdad?, alguien que va a herir en el calcañar a la simiente de la mujer, pero ¿sabes qué? Este te va a herir la cabeza. Así que gloria a Dios por Jesucristo, porque allí en la cruz del Calvario, cuando el enemigo dijo le di muerte, el plan y el propósito de Dios para la humanidad ha sido eliminado. Era cuando realmente el plan de Dios estaba dando inicio para la humanidad. Cuando aquel hombre estaba derramando su sangre en la cruz del Calvario, lo que estaba era comprando el perdón de nuestros pecados y garantizándonos la vida eterna. Así que Dios estaba allí, dice el libro de Romanos capítulo 5 verso 10, porque siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. Mire, hermano, no hay nada más glorioso que eso. Yo considero que no hay nada más grande que saber que aun cuando nosotros éramos enemigos de Dios, cuando un momento dado nosotros andábamos de espalda a Dios, Dios a través de su Hijo creó un puente para que nosotros fuésemos reconciliados con Él, y que aquella comunión que un momento dado perdimos con el Señor, la pudiésemos volver a obtener a través de Jesucristo. A Dios sea toda la gloria. Y el libro de 2 de Corintios capítulo 5 verso 19 nos dice que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres su pecado. Y cuando Cristo estaba por concluir su vida, cuando el Señor ya había consumado su misión aquí en la tierra, nos regalaba a usted y a mí, amado, la vida eterna en Dios. Porque la palabra del Señor en el libro de Romanos capítulo 6 verso 23 dice que la paga del pecado es muerte,
mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Cuando Él dijo consumado es, estaba diciendo el plan de redención de Dios para la humanidad acaba de concluir. Y con mi muerte comienza una nueva era, un nuevo pacto, donde ustedes, ¿verdad?, podrán disfrutar de la salvación, del perdón, de la reconciliación. Pero el libro de 2 de Corintios también nos dice que no solamente Él nos reconcilió con Dios, ¿verdad?, consigo mismo, sino que también nos dice que nos ha dejado a nosotros el ministerio de la reconciliación. Es responsabilidad nuestra que hemos recibido a Jesús como nuestro Salvador, que tenemos toda esta esperanza de salvación y de vida eterna, seguir proclamando a otros que también tienen esa oportunidad. Es nuestra responsabilidad decirle a la gente que hubo uno que se dio en la cruz del Calvario, que hubo uno que derramó su sangre hermosa en esa cruz para que fuésemos reconciliados con Dios. Así que, hermanos y hermanas, no hay otra cosa sino que hacer la voluntad del Padre. Y una vez hecha la voluntad del Padre, una vez que nosotros hemos completado esa acción, ese proceso de haber hecho la voluntad del Padre, podamos decir como Jesucristo: hemos finalizado, hemos, ¿verdad?, terminado, hemos concluido lo que Dios ha dicho que hagamos, y que podamos gritar victoriosamente: consumado es. Dios les bendiga.